Historia de Jabobo. Tomo 3. Volumen 2. Tercer libro de los Reyes de Jabobo. Capítulo 16. La edad de oro del arte jabobés. El barquismo y el parchismo. Pues bien, además del esplendoroso auge económico y armamentístico que Jabobo experimentó durante el reinado de Javier X, también se dio comienzo durante su gobernación real al desarrollo de la época artística más importante de Jabobo, que como nunca antes en toda su historia se había producido en Jabobo las diversas facetas artísticas en toda su pureza y variedad: el arte pictórico, arquitectónico y escultórico. Comenzando por la década de los años 50 del siglo XXIII de la era cristiana, se diferencian 19 estilos artísticos plenamente desarrollados y diferenciados entre sí, todos los cuales se formaron, consolidaron y expansionaron uno detrás de otro en poco tiempo, aproximadamente en cada década que siguió a esta, abarcando de esta manera los años finales del reinado de Javier X y todos los años de los reinados de sus sucesores hasta llegar a Javier XV, inclusive. Y estos son los estilos artísticos que se desarrollaron: barquismo, parchismo, geometrismo natural, grecoclásico, vulcanismo, submarinismo detallado, arte galáctico, cubismo multicolor, aeronavismo, castillismo, hotelismo, ruralismo, biblioculturismo, urbanismo, industrialismo, represismo, ferrocalismo. Los había de dos tipos: el ferrocalismo tradicional y el ferrocalismo innovador, hogarismo y arte bíblico. El barquismo es el estilo artístico que se inspiró y se desarrolló por causa de la creación y la expansión de la potente industria naviera jabobesa que se originó durante los años 50 del siglo XXIII. El ideal imaginario de una gigantesca embarcación, cuyo modelo emblemático de inspiración era por entonces el Mautitán, impregnó e hizo pragmático todo aquel estilo tanto en la pintura como en la escultura y en la arquitectura. El cuadro más memorable de este estilo es el Mautitán, llevado a cabo por el artista pirulino josuelano Reborgiotto Scalogno. El cuadro, además de reflejar los distintos aspectos del barquismo, con una belleza artística escasamente superada por los cuadros jabobeses del pasado, nos muestra el estilo artístico del barquismo a la perfección a través del Mautitán. El barquismo trata de impregnar en toda obra de arte los detalles de un barco: su diseño, su estructura, su tamaño, su lujo detallado, sus máquinas, etc. Por ejemplo, muchas fachadas arquitectónicas de edificios que fueron levantados durante la época del barquismo fueron erigidas con forma de proa o de popa. Las viviendas, como las casas o los departamentos, fueron diseñados con un mobiliario similar al que poseía el Mautitán, y las columnas de muchos inmuebles levantados por entonces tenían la forma de las chimeneas del Rey de los Mares. En la escultura, este estilo artístico se reflejó a través de estatuas que representaban a ilustres capitanes de barcos, tanto de la marina mercante jabobesa como de la marina imperial jabobesa, así como a otros personajes destacados del mundo naviero. Y en la pintura destacaba el cuadro Mautitán. Respecto a todos los cuadros pictóricos de cada uno de los diferentes estilos artísticos jabobeses que se describirán a continuación, mencionaremos los aspectos relacionados con el color, la tonalidad, el realismo, el uso de líneas, la expresión humana, la nitidez, el contraste, el horror vacui y el proporcionalismo en los tamaños que se emplean en cada uno de ellos para describir las peculiaridades que caracterizan a cada uno de los estilos artísticos que se desarrollaron durante esta época dorada en la historia de Jabobo. Con respecto al barquismo, los colores dominantes usados en él son el azul y sus derivados, como el azul oscuro y claro, el violeta y el rosado,
y el verde y sus derivados, como el verde oscuro y el verde claro. La tonalidad es suave y poco llamativa, pues sus colores y sus respectivas variantes no son extravagantes ni contrastan de forma exagerada. El realismo en el barquismo es paradójico y bidimensional, mas no fantasioso o irreal. No contiene elementos inexistentes en el mundo real. Pues por un lado, el humo de sus chimeneas en el Mautitán simula ser real, mientras que el movimiento de sus hélices es estático y no forma turbulencias en las aguas. Además, es bidimensional, pues la entrada al salón del baile de primera clase refleja profundidad y espacio, así como los motores de la sala de máquinas, mientras que el cuadro solo refleja una cara del navío en su altura y su largura, mas raras veces en su anchura, por lo que se le considera un estilo artístico de dos dimensiones. En cuanto al uso de las líneas, predominan las que son gruesas y negras, como bien lo ilustra la curvatura de todo el casco del navío, así como la cuerda que va desde su popa hasta su proa atravesando sus tres respectivas chimeneas. La nitidez de este estilo artístico es elevada, precisa y detallada, puesto que se observa con todo lujo de detalles los diferentes elementos que posee el navío en su interior con gran claridad y variedad. Además, el uso eficaz de las líneas que se aprecia en dicha obra de arte permite ver con claridad la enorme gama de colores usados en ella con una claridad impresionante. La expresión humana usada en el barquismo es dinámica, pues las personas aparecen en movimiento y actividad, pero carecen de expresiones faciales precisas, obviando alguna que otra sonrisa. Sin embargo, su ropa es llamativa, colorida y ricamente decorada con preciosos adornos, como los vistosos sombreros que portan los distinguidos pasajeros de primera clase dibujados en el Mautitán. El contraste en el barquismo no es muy destacado, pues los colores y los tamaños son congruentes en líneas generales, a excepción del uso intercalado, según la cubierta del Mautitán, del azul y del verde en el cuadro, lo cual contrasta, y en general en el resto de las obras artísticas del barquismo también se usa este fenómeno de contrastar los colores azul y verde. El horror vacui u horror al vacío es una técnica artística originada por el estilo musulmán de la Edad Media, que es el período histórico que va desde la caída de la ciudad de Roma ante los pueblos bárbaros en el siglo V de la era cristiana, hasta la caída de la ciudad de Constantinopla ante los turcos otomanos en el siglo XV de la era cristiana, que consistía en no dejar ni un solo espacio en blanco en toda la superficie del material dedicado a plasmar el arte en cuestión. Toda superficie tenía que plasmar algún que otro detalle artístico. En el Mautitán es lo que ocurre exactamente. No existe ningún espacio en blanco que no contenga algún detalle del navío. Ahora bien, el horror vacui se da únicamente en el interior del navío, mas no en el mar o en el cielo, pues en estos últimos espacios no se reflejan detalles dibujados como de animales y demás, aunque existe un cuadro del barquismo que sí contiene estos detalles, como un gran tiburón, un pulpo gigante e infinidad de peces nadando a su alrededor, así como un gran cofre situado en el fondo del mar. El cuadro se llama Javier va a ser millonario, haciendo alusión al rey de Jabobo, Javier XI. Por último, el proporcionalismo en los tamaños es acorde con la realidad, pues en el barquismo se observa que el tamaño del buque y de sus pasajeros es proporcional, así como el tamaño del mobiliario que contiene y de sus chimeneas. No existe exageración en sus tamaños. Ahora bien, durante el reinado de Javier XI no solo se desarrolló el estilo artístico del barquismo, sino que los últimos 3 años de su gobernación real también se desarrolló el parchismo. Este fue un estilo artístico originado del tradicional juego lúdico del parchís,
que fue puesto de moda como entretenimiento familiar por la Casa Real del monarca de Jabobo, ante la prohibición que hizo al respecto el Senado ante los videojuegos violentos que inundaban por aquel entonces los mercados destinados al entretenimiento popular. El parchís alcanzó tanta popularidad que del mundo del juego pasó al arte, como expresión arquitectónica, pictórica y escultórica. El rey de Jabobo, Javier X, encargó ilustres estatuas al escultor josuelano Antonio Mariachi, que reflejaban desde niños jugando al parchís sentados frente a frente en una pequeña mesa, todo labor a cincel en mármol rosado, hasta el propio tablero del parchís en granito con todos sus detalles superficiales ricamente tallados en ella. En el ámbito de la pintura destaca el famoso cuadro El parchís de los 8 reyes, dibujado por Reborgiotto Scalogno, en honor a los 8 reyes de Jabobo que antecedieron directamente a Javier X. Los 8 colores usados en la obra para distinguir a un jugador de otro son verde, rojo, azul, amarillo, naranja, marrón, violeta y rosado. Por supuesto, a raíz de dicha obra, las industrias de juguetes de todo el imperio se dedicaron a fabricar en superproducción este mismo modelo de parchís, incluyendo novedosamente la figura del rostro de cada uno de los monarcas a los cuales fueron dedicados dicha obra artística. Los rostros se hallaban ubicados en cada área desde donde partían todas las fichas de cada color de cada jugador. En el ámbito de la arquitectura se reflejó con exquisito lujo la idiosincrasia del parchís en lo que tiene que ver con el diseño de importantes avenidas que desembocaban en plazas de renombrada importancia histórica ubicadas en las grandes urbes del imperio. Por ejemplo, en la ciudad de Río de Janeiro se remodeló la Plaza Floriano, ubicada en la conocida zona Cinelandia, al estilo del parchismo. Así, de esta manera, las avenidas Río Blanco, Rutas Araujo, Porto Alegre, 13 de Mayo, Evaristo da Veiga, Álvaro Alvim, Mahatma Gandhi, Ruta de Passeio y Rey Javier III, el primero de los más grandes reyes que tuvo Jabobo, fueron rediseñadas para que confluyeran todas ellas en la Plaza Floriano, la cual pasó de tener una forma trapezoidal a vista de pájaro a una forma octogonal al estilo del parchismo. Además, en cada una de estas avenidas se decoró los enlosados del suelo con diferentes tonalidades del mismo color, un color por cada avenida según el patrón marcado por el parchismo. Además, contenía cada una de ellas murales con representaciones pictográficas de la historia de cada uno de los monarcas jabobeses a los que fue dedicado cada uno de los colores de la obra El parchís de los 8 reyes. Al final de estos murales se hallaba gloriosamente erigido un monumento dedicado en honor a su respectivo soberano. Y en el centro de la Plaza Floriano se hallaban otras estatuas de niños jugando al parchís, en los cuales los había sentados en una mesa, sentados sobre la hierba jugando al parchís, o incluso estatuas de pintores dibujando un parchís. Además de los colores mencionados anteriormente que dominan al parchismo, se destacan en dicho arte las tonalidades de colores bien diferenciados entre sí, sin permitir gama de variedades entre ellos. O sea, se observa el rojo puro, no el rojo claro o el rojo oscuro. Lo mismo pasa con los demás colores. Respecto al realismo, esto solo se puede observar en las esculturas del parchismo, en donde se talla con gran precisión a los personajes jugando al parchís, pero en el dibujo y en la arquitectura no se halla realismo, puesto que se trata de plasmar el diseño del parchís en estos ámbitos, siendo los elementos del parchís abstractos y no reales, como las avenidas que confluyen en la Plaza Floriano, emulando las últimas casillas del parchís antes de llegar a la meta. Respecto al uso de líneas, predominan más las líneas rectas que las curvas, y siempre en ambos casos están diseñadas para lograr figuras geométricas perfectamente delimitadas y precisas.
No existen expresiones humanas en el parchismo, salvo las realizadas en los personajes del ámbito escultórico que juegan a este entretenimiento familiar. La nitidez es sobresaliente en el parchismo gracias al uso eficaz que se le da a sus colores intensos y a sus líneas claramente delimitadas. El contraste se da en la compaginación variada de los diferentes colores que predominan en dicho arte. Se observa un notorio uso del método horror vacui en la pintura del parchismo, al no dejar ni un solo espacio en blanco al representar el tablero del parchís con todos sus encantadores detalles sobre el lienzo. Por último, respecto al proporcionalismo en los tamaños usados en el parchismo, está equilibrado y no es exagerado, pues las figuras geométricas empleadas en dicho arte para configurar en un todo la representación del parchís está asombrosamente estructurada en proporciones coherentes entre sí. Pues bien, estos fueron los dos estilos artísticos que se desarrollaron durante los últimos años del reinado de Javier XI. Finalmente, este rey murió 11 años después de su hermano Sebastián, quien no llegó a casarse ni a tener hijos, quien vivió 72 años y fue duque de Filipo, y legó a su hijo único, Javier XII, el trono de Jabobo tras su muerte. Fue su único hijo que tuvo con su esposa, la concubina del harén, Teodolinda Alfárez. Y esta es la historia del rey Javier XII. Vivió 102 años y reinó sobre su pueblo por 39 años. Con 63 años, él mismo llegó a ser rey. Para entonces ya tenía un hijo primogénito de 13 años, el futuro rey Javier XIII, por medio de su esposa Abigail Abrahamson, quien vivió 85 años de vida y con 50 tuvo a Javier XIII. Ella era hija de Rahab Adai, la hermana del rey Josué X, o sea, sobrina de este y nieta de la antigua presidenta de Israel, Miriam Adai. Por otro lado, el rey Josué X vivió 123 años y al casarse con su esposa Rosa Cruz Vallejo, tuvo con 42 años a Josué XI. Reinó sobre su pueblo por 116 años.